No tenía planeado volver a New Haven aquella mañana. Katie y yo habíamos pasado 2 días juntas en su pequeña casa de Bramford, riendo hasta tarde con tazas de café y conversaciones que parecían abrir puertas que llevaban años cerradas. Había sido un respiro. Por un momento recordé quién era antes de convertirme en esposa, madre y en la mujer que siempre tenía que ser fuerte para todos. Pero esa calma se rompió con una simple llamada. Su jefe la necesitaba en la floristería de urgencia. No quise quedarme sola allí, así que recogí mis cosas. Tomé el tren temprano y un par de horas después, estaba frente a mi propia puerta, con las llaves frías entre los dedos. El vecindario estaba silencioso, bañado por una luz gris que apenas tocaba los tejados. Pensé en llamar a Eric para decirle que había vuelto, pero enseguida me detuve. Si dormía después de una de sus largas noches de trabajo, no tenía sentido despertarlo. Sonreí apenas, imaginando su sorpresa al verme en la cocina preparando té. Giré la llave con cuidado. La puerta nueva apenas hacía ruido. Dentro olía a café rancio y a madera. Me incliné para desatar mis zapatillas, pero entonces lo escuché, un murmullo apagado que venía del salón. 2 voces. Me quedé quieta, el cuerpo suspendido entre el miedo y la curiosidad. Una de ellas la reconocí enseguida, con ese tono autoritario que siempre imponía. Barbara, mi suegra. Déjame hablar, Eric, solo escúchame antes de discutir, suplicó con una voz que no le había oído jamás, temblorosa, casi frágil. Mi pecho se contrajo. Barbara nunca pedía, nunca dudaba. Eric respondió con un suspiro tenso. Está bien, mamá, di lo que tengas que decir. Piensa en esto con calma, insistió ella. No dejes a Sara. ¿Qué le dirás a Hannah? Acaba de empezar la universidad. ¿Quieres que vea cómo su padre abandona a su madre? Tal vez ahora creas que eso con Vanessa es amor, pero en un año lo lamentarás. Nunca has sido un hombre hecho para empezar de cero. El silencio que siguió fue un cuchillo. Sentí el latido de mi corazón en los oídos. Una esposa más joven, un bebé en camino, la voz de Barbara se quebró. Te vas a agotar, Eric. Dijiste que no querías otro hijo. ¿Recuerdas? Yo te apoyé entonces. ¿Y ahora qué has hecho? Mis rodillas temblaron. La pared a mi lado parecía lo único que me sostenía. Esperé escuchar su negación, una excusa, algo que desmintiera esa locura. Pero lo que vino fue peor. No lo tergiverses, mamá. No necesito una esposa perfecta ni conveniente. Quiero ser feliz. Hannah ya tiene su vida. La ayudaré mientras estudie, pero no puedo seguir en un matrimonio que ya terminó. Vanessa está embarazada, y sí, la amo. La palabra embarazada cayó como un trueno dentro de mí. Todo lo demás se desvaneció. Vanessa Clark. Apenas la había oído nombrar en alguna conversación de oficina. Una sombra lejana, ahora convertida en el centro de mi ruina. Tragué saliva, el aire quemándome los pulmones. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que debía irrumpir allí, exigirle la verdad. Pero el instinto me detuvo. Sujeté mi bolso con fuerza, retrocedí sobre la punta de los pies y cerré la puerta con el mismo silencio con el que la había abierto. Afuera, el aire de la mañana era cortante, irreal. Me quedé de pie en el porche, temblando, mirando el cielo gris que anunciaba lluvia. En 5 minutos, mi vida había cambiado para siempre. No se estaba desmoronando, ya se había roto, y yo acababa de escucharlo romperse. Respiré hondo. Cada inspiración era un intento torpe de seguir de pie. Y mientras el frío me atravesaba, las memorias comenzaron a despertar, arrastrándome hacia atrás, a los años en que todo parecía puro, sencillo, perfecto. Me senté en el borde del porche, sin sentir el frío que me atravesaba las piernas. Las manos aún me temblaban, pero mi mente ya no estaba allí, en esa casa que acababa de volverse ajena. Se había ido lejos, tan lejos como los primeros días en que lo conocí. Quizá era mi manera de protegerme, de buscar refugio en un tiempo en que todo parecía sencillo y limpio. Lo recuerdo tan claro como si hubiera sido ayer. Era un viernes cualquiera, y yo estaba en una pequeña tienda cerca del campus, intentando levantar una caja de sopa enlatada. Pesaba más de lo que parecía, y yo, terca como siempre, me negaba a pedir ayuda. Entonces apareció él. Alto, con esa sonrisa fácil que parecía iluminar cualquier rincón.
¿Puedo ayudarte?, me dijo con una naturalidad desarmante antes de tomar la caja y colocarla en el estante más alto. Me quedé sin palabras, y él, divertido, añadió: ¿te estás preparando para el fin del mundo o solo te gusta mucho la sopa? Reí, más por nervios que por el chiste. Fue la primera vez que alguien logró romper mi coraza tan rápido. En los días siguientes lo volví a ver varias veces. En la cafetería, en la biblioteca, en los pasillos donde siempre encontraba una excusa para acercarse. La última tarde antes de los exámenes me invitó a un café. Hablamos de todo: libros, películas, y de sus sueños de construir algo propio, una empresa, una vida que dejara huella. Yo lo escuchaba fascinada, convencida de que aquel hombre tenía un destino especial. Pronto los cafés se convirtieron en llamadas nocturnas que duraban hasta el amanecer. Él me contaba sus planes, yo le hablaba de mis miedos. Todo parecía fácil, espontáneo, como si la vida se abriera ante nosotros con promesas que no se romperían jamás. Solo unos meses después descubrí que estaba embarazada. Recuerdo el temblor en mis manos mientras sostenía el test, sentada al borde de la cama del dormitorio universitario. No sabía cómo decírselo, temía su reacción, el peso de un futuro que de pronto se volvía demasiado real. Pero no tuve tiempo de pensar. Eric apareció con flores, como si hubiera presentido algo. Las palabras se me escaparon sin plan ni preámbulo: estoy embarazada. Su rostro cambió por un instante, una sombra de sorpresa, de miedo quizás. Luego sonrió y me abrazó. Entonces casémonos, dijo con esa seguridad que lo hacía parecer invencible. Vamos a construirlo todo juntos. Y le creí. Me aferré a esa promesa con el corazón lleno de esperanza. Nuestra boda fue pequeña pero hermosa: familia, unos cuantos amigos, risas sinceras, un vestido sencillo y un traje azul marino. Cuando intercambiamos votos, yo veía en sus ojos la certeza de un amor que duraría para siempre. O al menos eso pensé. Los primeros años fueron una mezcla de desvelos y pequeñas victorias. Eric trabajaba sin descanso, pero siempre encontraba tiempo para sostener a Hannah en brazos, para hacerme sentir que éramos un equipo. Yo creía que todo sacrificio valía la pena, que el amor verdadero se demostraba así, resistiendo. Pero con el tiempo, lo que creí amor empezó a sentirse como rutina. Y sin saber cómo, nos fuimos perdiendo. Bajé la mirada, de nuevo frente a la puerta de mi casa. El eco de aquellos años me pesaba en el pecho. Creí que todo eso era amor verdadero, hasta hoy. Los primeros años de matrimonio fueron dulces, llenos de esperanza. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero cada rincón estaba impregnado de algo nuestro. El aroma a café por las mañanas, los juguetes de Hannah desperdigados por el suelo, la risa de Eric mientras la mecía en brazos. Éramos jóvenes, estábamos cansados, pero felices. Él hablaba de ahorrar para comprar una casa más grande, de ofrecerle a nuestra hija todo lo que nosotros no tuvimos. Yo lo escuchaba con orgullo, convencida de que aquel esfuerzo compartido era la forma más pura del amor. Pero sin darme cuenta, el equilibrio comenzó a romperse. Las noches de oficina se alargaron, los fines de semana se convirtieron en viajes de trabajo y las llamadas, antes llenas de afecto, se transformaron en conversaciones rápidas, impersonales. Al principio me decía que era temporal, que lo hacía por nosotras. Así que aguanté. Preparaba la cena, cuidaba de Hannah, lavaba la ropa, pagaba facturas, mantenía el hogar funcionando mientras él perseguía sus ambiciones. No sé en qué momento dejé de esperar su regreso. Un día simplemente dejé de mirar el reloj. Eric llegaba tarde, agotado, o eso decía. Y cuando estaba en casa, su mirada vagaba por encima de mí, como si ya no me viera. Intenté hablar con él, recordarle cómo era antes, pero siempre había una excusa, un teléfono que sonaba, una reunión que no podía posponer. Su ausencia se volvió un huésped más de la casa. Bárbara, su madre, tampoco ayudaba. Desde el principio había dejado claro que nunca me consideró suficiente. En las cenas familiares, su voz cortaba el aire con comentarios disfrazados de consejos. Sara, la carne necesita más sal. Sara, deberías vestir más elegante para tu marido. Sara, los hombres se cansan de las mujeres que solo hablan de hijos y tareas domésticas. Sonreía por cortesía, tragándome las respuestas, intentando no darle motivos para despreciarme más. Pero nada era suficiente. En su mirada,
Yo no era más que una esposa funcional, una elección conveniente, la mujer que mantenía la casa ordenada y el esposo tranquilo. Y quizás, en el fondo, eso era lo que había llegado a ser. Una sombra en mi propia vida. La esposa perfecta, la que nunca reclamaba, la que aceptaba cada silencio con paciencia. Mi reflejo en el espejo comenzó a parecerme ajeno, una mujer de rostro cansado, ojeras marcadas y sonrisa ensayada. A veces me preguntaba en qué momento había dejado de ser Sara. En qué punto exacto me había convertido solo en la señora Michei. Las noches se volvían eternas. Hannah dormía y la casa entera respiraba un silencio pesado, interrumpido apenas por el tic-tac del reloj. Me sentaba en el sofá, mirando la puerta, imaginando que algún día volvería a cruzarla el hombre que conocí en aquella tienda universitaria. Pero no volvía. Solo quedaba su sombra y el eco de las promesas que alguna vez me hicieron sentir viva. El sonido del teléfono me sacó de ese trance. Vibraba sobre la mesa, insistente, devolviéndome de golpe al presente. Era Katie. Respondí la llamada con las manos aún húmedas de sudor. Sarah. Pensé que seguirías en casa. Todo bien. La voz de Katie sonaba ligera, despreocupada, como si nada en el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Tragué saliva, pero las palabras salieron solas, torpes, quebradas. Volví antes. No lo avisé. Entré en silencio y escuché. ¿Escuchaste qué? Estaban hablando en la sala. Eric y su madre. Hubo un silencio corto, de esos que pesan más que un grito. Katie dijo que ama a otra mujer. Vanessa Clark. Y que está embarazada. Me costó pronunciarlo, como si cada sílaba me rasgara la garganta. Al otro lado de la línea se oyó un jadeo, luego su respiración acelerada. «Está embarazada», repitió, incrédula. «Después de todos estos años, después de todo lo que hiciste por él». Su tono cambió en segundos. La sorpresa se convirtió en furia. «Sara, no puedes quedarte ahí. Tienes que dejarlo. Hoy mismo. No mereces ni una explicación más». Me quedé en silencio, mirando mis manos temblorosas. No sé si puedo hacerlo. Hannah todavía está fuera, disfrutando del verano con su amiga. ¿Cómo voy a destruir su mundo cuando vuelva? No sé quién sería sin este matrimonio. Katie suspiró al otro lado, y su voz se suavizó, aunque seguía firme. Eres mi hermana, Sara. Te conozco. No eres débil, solo te olvidaste de ti misma. Llevas años sosteniendo algo que él dejó caer hace tiempo. Cerré los ojos. Aquellas palabras se clavaron hondo, removiendo algo que había estado dormido dentro de mí. No era rabia, era claridad. La claridad dolorosa de ver, por fin, lo que no había querido mirar. Katie siguió hablando, más despacio, como si temiera que colgara. No estoy diciendo que tomes decisiones precipitadas. Pero prométeme algo, no lo dejes volver a humillarte. No dejes que te borre. Asentí aunque ella no podía verme. Te lo prometo. Durante unos segundos ninguna habló. Solo se oía el viento colándose por la línea y el murmullo de fondo de los autos que pasaban frente a su floristería. Te voy a ayudar en lo que necesites, ¿me oyes?, añadió al final, más suave. Siempre. Colgué despacio, con el teléfono aún pegado al pecho. El silencio del otro lado de la llamada parecía absorber los sonidos del vecindario, un perro ladrando a lo lejos, el crujido de las hojas secas bajo mis pies, el eco de mis propios pensamientos. Comencé a caminar sin rumbo fijo hasta llegar al parque del barrio. Las bancas aún estaban húmedas por el rocío y los árboles se mecían bajo un cielo pálido. Me senté y respiré, profunda y lentamente, como si cada inhalación me devolviera un fragmento de mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando a nadie. Solo intentaba recordarme cómo se hacía, simplemente respirar. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. No había dormido más de un par de horas, pero necesitaba moverme, hacer algo que me mantuviera lejos de los pensamientos que me habían devorado toda la noche. Me puse el uniforme de la clínica veterinaria casi sin mirarlo, me recogí el cabello y salí sin desayunar. El aire de New Haven estaba frío, con ese olor a sal y a metal que deja el mar en los días nublados.
El sonido familiar del timbre de la clínica me dio una sensación de alivio. Allí, al menos, todo tenía un orden, un propósito. Los animales no mentían. No te traicionaban con excusas. Solo necesitaban paciencia, manos firmes y un corazón tranquilo. El olor a desinfectante y el murmullo de los teclados me envolvieron como un abrigo. Dr. Patel me saludó con su habitual seriedad. «Buenos días, Sara. Tenemos la agenda llena». «Perfecto», respondí, forzando una sonrisa. El trabajo era lo único que aún podía sostenerme. Durante las primeras horas me concentré en los pacientes. Un perro nervioso con una herida en la pata, un conejo con dientes demasiado largos, un loro que mordía todo lo que se acercaba. En ese pequeño universo, todo era simple. Cada problema tenía una causa y una solución. Nadie te decía «ya no te amo». Fue cerca del mediodía cuando la puerta se abrió y un hombre entró cargando una caja de cartón. Tenía el cabello entrecano y las manos grandes, con pequeñas cicatrices que delataban años de trabajo manual. «Perdón», dijo, dejando la caja sobre el mostrador. «Encontré a este pequeño junto al muelle. Estaba empapado y temblando, no pude dejarlo allí». Dentro de la caja, un gatito flaco, de pelaje gris, me miraba con ojos asustados. Lo levanté con cuidado, sintiendo sus huesitos frágiles bajo el pelaje húmedo. «Hiciste bien en traerlo», dije, acariciando su cabeza. «Está deshidratado, pero se va a recuperar». El hombre sonrió, un gesto sencillo que iluminó su rostro cansado. No soy muy amigo de los gatos, pero no podía dejarlo morir. Había una sinceridad en su voz que me desarmó. No buscaba aprobación, solo había hecho lo correcto. «Vamos a revisarlo. ¿Tienes nombre?», pregunté, refiriéndome al gatito. Él rió. «Para el gato, no. Para mí sí. James O'Connor». Asentí, guardando su nombre sin saber por qué. Mientras lo atendía, James se quedó observando con una atención tranquila, haciéndome preguntas cortas, escuchando de verdad cada respuesta. No presumía, no interrumpía, no trataba de llenar los silencios. Solo estaba presente. Cuando terminé, se acercó un poco más y dijo en voz baja: «Está en buenas manos ahora». No supe por qué, pero esas palabras me golpearon el pecho. Hacía años que nadie me lo decía. Ni siquiera Eric. James firmó unos papeles, me agradeció y se marchó con paso pausado. Lo vi salir por la ventana, cruzar la calle y perderse entre los árboles. Me quedé allí, sosteniendo al gatito contra mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto del dolor. No era felicidad, ni esperanza todavía, era solo un pequeño destello de vida. Un recordatorio de que no todo lo que llega lo hace para herirte. Los días siguientes se deslizaron como si el tiempo hubiera perdido su ritmo. Eric salía temprano, antes incluso de que el sol asomara por las cortinas, y regresaba cada noche más tarde, siempre con la misma excusa: reuniones, cenas de trabajo, compromisos de última hora. No necesitaba preguntarle con quién. La respuesta estaba escrita en su mirada ausente, en el olor a perfume ajeno que traía en la ropa, en la manera en que evitaba mi contacto, como si mi sola presencia le recordara la culpa que ya no quería asumir. Yo aprendí a moverme en ese silencio, a no esperar. Preparaba la cena igual, dejaba su plato cubierto sobre la mesa y me iba a la habitación antes de escucharlo entrar. Cada gesto se volvió automático, mecánico, como si mi vida fuera una coreografía ensayada para mantener la apariencia de normalidad. Bárbara, en cambio, oscilaba entre la furia y la compasión. Algunas tardes me lanzaba frases que dolían más que el silencio. Tal vez si hubiera sido una esposa más atenta, Eric no habría buscado fuera lo que le faltaba en casa. Otras noches, cuando él no estaba, su tono cambiaba. Me ofrecía una taza de té y suspiraba, mirando la ventana. «No mereces esto, Sara. Mi hijo se está equivocando, pero no puedo darle la espalda». Yo nunca discutía. Solo asentía con una calma que no era resignación, sino preparación. Había comprendido que no ganaba nada defendiéndome. Ni a ella ni a él. Mi energía debía guardarla para el momento en que todo finalmente se derrumbara. Hannah seguía en Cape Cod, ajena a todo. Cada vez que llamaba, su voz sonaba feliz, despreocupada. «¿Cómo están las cosas en casa?»,
preguntaba. Y yo mentía con la facilidad que da el instinto materno. Todo bien, amor. Disfruta tus días allá. No podía romperle la burbuja. Aún no. Por las noches, la casa se llenaba de un silencio espeso, el tipo de silencio que grita. Me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de té frío entre las manos, mirando el reloj. Escuchaba el tic-tac constante, marcando el paso de una vida que ya no me pertenecía. A veces imaginaba cómo sería todo cuando Hannah regresara, las maletas, las lágrimas, las explicaciones que tendría que inventar para que el dolor no la destruyera. Y entonces me veía a mí misma en ese futuro inevitable, tratando de sostenernos a las dos mientras Eric comenzaba su nueva vida con Vanessa. La idea ya no me hacía llorar, solo me dejaba vacía. El reloj marcó las 10. En el piso de arriba, una puerta se cerró. Supe que había vuelto, y aún así no me moví. No quería verlo. No quería oír sus mentiras envueltas en voz cansada. Solo me quedé allí, inmóvil, escuchando el eco del tiempo y el rumor del viento colándose por la ventana entreabierta. El reloj siguió sonando. Tic, tac, tic, tac. El ruido más pequeño, pero lo único que aún me recordaba que seguía viva. Esa noche, el aire tenía un peso extraño. La lluvia había cesado, pero el olor a tierra mojada aún se colaba por las rendijas de las ventanas. Yo estaba en la cocina, recogiendo los platos de la cena que nadie había compartido, cuando escuché el sonido de las llaves en la cerradura. Eric llegó más temprano de lo habitual, con el abrigo al hombro y el rostro tenso. No saludó. No buscó a Hannah, aunque de todas formas ella no estaba, ni trató de fingir cortesía. Solo dejó las llaves sobre el mostrador y se quedó allí, mirándome como si buscara el valor para decir algo que ya había decidido. Lo supe antes de que abriera la boca. Quiero el divorcio. Las palabras flotaron en el aire, limpias, definitivas, sin una pizca de culpa. Durante un segundo pensé que me desplomaría, pero no sentí nada. Ni un temblor, ni una lágrima. Era como si ya lo hubiera escuchado muchas veces en mis sueños, preparándome para este momento. Dejé el plato en el fregadero con cuidado y lo miré a los ojos. Puedes irte, dije despacio, con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. Pero no te borrarás de la vida de Hannah. Ella todavía te necesita, aunque tú creas que ya no. Frunció el ceño, molesto por no encontrar la reacción que esperaba. La apoyaré económicamente. Me encargaré de su matrícula, de sus gastos. Pero ya es casi una adulta, Sarah. No necesita que le mientas. No necesita verme fingiendo un matrimonio muerto. Lo observé, sintiendo que cada palabra suya era una confirmación de algo que ya había muerto mucho antes. Te equivocas, respondí, firme. El dinero no reemplaza la presencia. No la compensa ni la sana. Has estado ausente demasiado tiempo, y aún así ella te sigue esperando. No permitas que también la pierdas. Eric apartó la mirada, irritado. No puedes exigirme nada. Estoy eligiendo ser feliz. ¿Ser feliz?, repetí, con una risa amarga. ¿Y eso qué significa para ti? Abandonar a tu familia, destruir lo que construimos durante años para correr detrás de una ilusión. Antes de que pudiera contestar, una voz retumbó desde el pasillo. Eric Michei. Bárbara estaba de pie en el marco de la puerta, pálida, con el cabello revuelto y las manos temblorosas. No supe cuánto había escuchado, pero sus ojos lo decían todo. ¿Te oyes, hijo? Estás tirando por la borda una buena mujer, una familia entera, por un capricho. Te he escuchado hablar de Vanessa, de ese nuevo comienzo que tanto repites, pero lo único que veo es egoísmo. Mamá, no empieces. No. Esta vez me vas a escuchar. Su voz temblaba de rabia. Sarah ha sido más leal y fuerte de lo que tú mereces. Mientras tú te perdías en tus mentiras, ella mantenía esta casa en pie. No eres digno de su paciencia. El silencio cayó como un golpe. Eric la miró con una mezcla de vergüenza y furia contenida. Yo respiré hondo, sintiendo por primera vez que no estaba sola. Ella tiene razón, dije, dando un paso al frente. Mi voz sonó diferente, firme, desconocida incluso para mí. He cargado con este matrimonio como si fuera mi culpa que se derrumbara.
He sido paciente, he callado, he fingido. Pero ya no más. No soy esa mujer que necesita tus migajas. Eric. No me derrumbaré sin ti. El sonido del reloj volvió a llenar la cocina. Eric me observó, sin palabras. Bárbara se mantuvo detrás de mí, los brazos cruzados, como una muralla silenciosa. Por un momento, él pareció querer decir algo, pero no lo hizo. Solo recogió las llaves, bajó la mirada y se marchó sin volver la vista atrás. La puerta se cerró con un golpe seco, y el eco se perdió en la casa. El silencio volvió, pero ya no me asustaba. Esta vez no era vacío, era libertad. Me quedé allí, respirando despacio, sintiendo como el aire finalmente volvía a pertenecerme. Una semana después de la confrontación, el tiempo parecía haberse detenido. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero no de esa forma opresiva de antes, sino con una calma extraña, casi nueva. Eric se había marchado definitivamente. El eco de sus pasos se había borrado de los pasillos, y Bárbara ya no aparecía sin avisar. Solo quedaba yo, aprendiendo a convivir con el vacío. Esa mañana, el timbre de la clínica sonó mientras revisaba unos historiales. Levanté la vista y lo vi, James O'Connor, el hombre que había traído al gatito días atrás. Sonreía, sosteniendo una jaula de transporte. Dentro, el pequeño felino me miraba con ojos vivos y un maullido insistente. «Pensé que te gustaría saber cómo va nuestro paciente», dijo James, dejando la jaula sobre el mostrador. «Míralo, está comiendo como un campeón». Me incliné para observarlo. Su pelaje, antes áspero, ahora brillaba bajo la luz. Tenía una energía traviesa, y por primera vez me descubrí sonriendo sin esfuerzo. «Parece otro gato. Has hecho un buen trabajo». Él encogió los hombros con modestia. «Tuve ayuda». Y entonces, de detrás de su espalda, sacó una pequeña maceta. Lavanda. Las flores lilas se balanceaban suavemente sobre la tierra húmeda. Pensé que tal vez podría alegrar un poco el lugar. «Dijiste que aquí siempre huele a desinfectante». Me quedé en silencio unos segundos, con la maceta entre las manos. Las flores desprendían un aroma suave, limpio. Eric dejó de traer flores hace años. Pensé, pero no lo dije en voz alta. Solo sonreí y murmuré: «Es preciosa». «Gracias». James se apoyó en el mostrador, observando cómo colocaba la lavanda cerca de la ventana. «Soy arquitecto», me contó mientras el gato inspeccionaba el suelo con curiosidad. «No de los que diseñan rascacielos, sino de los que restauran casas antiguas. Me gusta devolverles la vida a las cosas que la gente da por perdidas». Levanté la vista, intrigada. «¿Y no es frustrante trabajar con algo que otros abandonaron?». Sonrió, esa sonrisa pausada que parecía tener todo el tiempo del mundo. «No, al contrario. Creo que hay belleza en lo que resiste, en lo que sigue en pie a pesar de las grietas. Solo hay que saber mirar con paciencia». Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de reconocimiento. De algún modo, hablaba de mí. «Supongo que eso también aplica a las personas», dije en voz baja. Él asintió, sin romper el silencio que nos envolvía. Cuando terminó la consulta, James guardó al gato, que ahora respondía al nombre de Bosman, y se despidió con un gesto tranquilo. «Volveré en unas semanas. Quizás con otra planta», bromeó. Lo vi salir, cruzar la calle bajo la luz dorada del mediodía. Me quedé quieta, respirando el olor a lavanda que se mezclaba con el desinfectante. No sabía cómo llamarlo: alivio, esperanza o simplemente la certeza de que la vida, incluso después de romperse, puede volver a oler a algo vivo. La clínica quedó en silencio, pero no me sentí sola. Esa fragancia leve, persistente, era como una promesa. Todavía había cosas que podían florecer. Los papeles del divorcio llegaron una mañana cualquiera, dentro de un sobre blanco que se confundía con las facturas y los folletos del buzón. Pero yo supe lo que era antes de abrirlo. El peso del sobre bastó para reconocerlo, el final legal de algo que ya se había terminado hacía mucho. Lo sostuve entre las manos unos segundos, sin tristeza ni rabia. Solo una calma extraña, la misma que se siente después de una tormenta larga. Me senté en la mesa de la cocina,
con la ventana abierta y el murmullo de la ciudad colándose entre las cortinas. Leí cada hoja con atención, no por duda, sino por respeto a la historia que había compartido con él. Cuando terminé, firmé donde debía. Mi mano no tembló. Sentí que, con cada trazo, cerraba un capítulo y dejaba de cargar un peso que ya no era mío. Esa tarde, Hannah regresó de Cape Cod. La vi entrar con su maleta pequeña y su rostro cansado por el viaje. Me preparé para contarle la verdad, para buscar palabras suaves que amortiguaran el golpe. Pero no hizo falta. Lo sé todo, mamá. Sus ojos, serenos pero firmes, me buscaron. Papá me llamó. Me dijo lo que pasó. Le colgué. No quise escucharlo más. Pero quiero que sepas que estoy contigo. Las lágrimas me ardieron antes de caer. No eran de pena, sino de alivio. Abrí los brazos y ella se refugió en mí como cuando era niña. Vamos a estar bien, le susurré entre sollozos. Te lo prometo. Durante los días siguientes, la casa volvió a llenarse de vida. Cocinábamos juntas platos sencillos, hablábamos hasta tarde, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no dolía. Era un silencio compartido, cálido, que hablaba de amor y reconstrucción. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Bárbara, con una cazuela entre las manos. Por un instante pensé en no recibirla, pero su expresión me detuvo. No era altiva ni distante como siempre, había en ella algo más humano, casi frágil. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí y la invité a sentarse. Durante un largo minuto ninguna habló. Solo el aroma del guiso llenó el aire. Finalmente, Bárbara suspiró, bajando la mirada. Te juzgué mal, Sara. Pensé que eras común, conveniente. Pero estaba equivocada. Has demostrado más fuerza y dignidad de la que imaginé. Eric tomó sus decisiones, y ya no puedo defenderlas. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era fácil para una mujer como ella admitir un error. La miré, y por primera vez no vi en sus ojos desprecio, sino respeto. Gracias, Bárbara. No sabes cuánto significa escuchar eso. Nos quedamos un rato más, hablando de cosas triviales, evitando nombrar lo que ya no tenía remedio. Cuando se marchó, me quedé de pie en la puerta, observando cómo la luz del atardecer teñía la fachada de tonos dorados. Esa noche, decidí limpiar la habitación. Guardé las camisas de Eric en una caja, doblé las fotos que ya no necesitaba y abrí las ventanas de par en par. El aire fresco entró, levantando las cortinas como si la casa respirara de nuevo. El sol caía lentamente, y su luz tibia llenó el cuarto vacío. Por primera vez, no me dolió mirar hacia adelante. El tiempo, poco a poco, empezó a poner cada cosa en su lugar. Los días dejaron de ser una cuenta regresiva del pasado y comenzaron a tener un ritmo propio, más tranquilo, más mío. Trabajaba en la clínica casi todos los días, rodeada de animales que no sabían nada de traiciones ni de despedidas. Encontraba consuelo en sus miradas sinceras, en el simple hecho de cuidar algo que dependía de mis manos. Las mañanas olían a café recién hecho y a lavanda. El mismo aroma de la planta que James me había regalado seguía llenando la estancia, viva, resistente, como un recordatorio de que incluso lo pequeño puede sobrevivir al invierno. Hannah y yo habíamos aprendido a convivir con la ausencia de Eric sin que esa sombra nos robara el aire. Ella seguía estudiando, madurando, y a veces, cuando llegaba agotada de sus clases, me abrazaba sin decir nada. En esos gestos silenciosos encontraba todo lo que necesitaba para seguir. James comenzó a pasar por la clínica con más frecuencia. A veces traía a Bosman, que ya se había convertido en un gato grande, perezoso y seguro de sí mismo. Otras, aparecía con una nueva planta bajo el brazo, un helecho, una albahaca, una pequeña higuera. Siempre decía lo mismo al entrar. Pensé que esto podría alegrar el lugar un poco más. No era una relación marcada por el dramatismo ni por las promesas. Era algo distinto. Una presencia constante, sencilla, como un hilo suave que unía los días sin presionarlos. Hablábamos de su trabajo restaurando casas antiguas y de cómo encontraba belleza en las grietas. Cada pared tiene su historia, solía decir, mientras observaba a Bosman recorrer el mostrador con paso torpe. No hay que cubrir las marcas del tiempo,
Hay que aprender a vivir con ellas. Yo lo escuchaba y, sin decirlo, entendía exactamente de qué hablaba. Con el paso de los meses, comencé a notar cambios que no tenían que ver con él, sino conmigo. Volví a salir a caminar por el vecindario, a leer antes de dormir, a llenar la casa de flores sin motivo. No porque necesitara demostrar algo, sino porque, por fin, lo hacía para mí. La tristeza había dejado de ser una herida abierta, se había convertido en cicatriz, y eso también era una forma de belleza. Una mañana de primavera, el sol se filtraba por la ventana de la cocina con una luz dorada que hacía brillar las hojas de la lavanda. Sostenía una taza de té caliente cuando escuché el motor familiar de una camioneta. Me acerqué a la ventana y allí estaban James, con su chaqueta gastada, y Bosman, sentado en el asiento del pasajero, mirando al mundo con aire de pequeño rey. James levantó la vista, me vio detrás del cristal y sonrió. No era una sonrisa que prometiera finales felices ni futuros perfectos. Era algo más profundo, la promesa de presencia, de calma, de empezar de nuevo sin borrar lo vivido. Le devolví la sonrisa, sintiendo un calor sereno expandirse dentro de mí. A veces, el mayor regalo no está en lo que conservamos, sino en lo que finalmente aprendemos a dejar ir. Abrí la puerta y salí al porche. El aire olía a tierra, a flores, a vida. Cerré la puerta detrás de mí, no con tristeza, sino con gratitud. Frente a mí se extendía un día nuevo, simple y luminoso. Y por primera vez en años, caminé hacia él sin mirar atrás. Fade out. La luz del sol bañaba la casa, y entre el aroma de lavanda y los pasos que se alejaban, supe que el pasado por fin había dejado de doler.